Lo que le hablaba también era el soplo, el cambio de posición del paciente. Es decir, cuando se lo ponen de cúbito lateral izquierdo, yo les comenté, les dije que se puede palpar el choque de la punta, que muchas veces no se palpa en decúbito dorsal, pero cuando uno lo pone en decúbito lateral izquierdo al paciente, hace que todo el mediastino se desplace hacia la izquierda, contacte entonces el corazón con la pared anterior del tórax y pueda palparse el latido apexiano, es decir, el choque de la punta del corazón. También cuando uno le hace modificar la respiración al paciente, es decir, le dice que respire hondo y que deje de respirar o que largue todo el aire para que se desinfluje y largue todo el aire y se hace una apnea expiratoria. Y entonces usted puede saltar por ahí el apexiano, el choque de la punta. El primer ruido, yo les comentaba, se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido al cierre de las válvulas auriculoventriculares son las ventrales y las tricúspides. La y la tricuspide separa la aurícula derecha del ventrículo, ¿cierto? Estamos, bueno, ahora tenemos 36 primer ruido, cierre de las válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido, cierre de las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar. ¿Vieron? Primero y segundo ruido. Palpamos el pulso carotidio para ubicarnos entre el primero y segundo ruido, que es la sístole, que es más corta generalmente que la diástole, excepto en situaciones en donde la frecuencia cardíaca aumenta fisiológicamente, como por ejemplo en el ejercicio, en donde se corta la diástole, y ahí puede ser que el tiempo que hay entre el primero y el segundo latido, es decir, entre el primer y segundo ruido, que es la sístole, ese tiempo se puede acercar, o el otro tiempo, el tiempo que hay entre el segundo ruido y el primero del ciclo siguiente, que sería la diástole cardíaca, se achica ese tiempo y puede acercarse más al tiempo que hay entre el primer y el segundo ruido. ¿Cierto? El primer silencio, que está entre el primero y el segundo ruido, se llama pequeño silencio y es la sístole, que es cuando ustedes palpan el pulso carotidio acá, ¿verdad? Acá yo me estoy palpando, me estoy sintiendo bien el pulso en mi carotidio. Y si yo me pongo un saturómetro, a ver, voy a buscar un saturómetro acá. Ustedes vieron que ahora el saturómetro está de uso corriente porque uno quiere ver la saturación. Si yo me pongo acá un saturómetro, ¿ve? Acá me va a aparecer enseguida mi frecuencia cardíaca. A ver. Ahí me apareció mi frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Que está al revés. A ver. Vamos a ver ahí, si está al derecho ahí. A ver ahí está al derecho. En este dedo, en el dedo izquierdo, ahí me va a decir a cuánto está saturando. ¿A cuánto estoy saturando ahí, alumno? 98. Bueno, ¿está bien que sature yo a 98? Sí, profe. Sí. ¿Y la frecuencia cardíaca? También ¿Cuánto está está? Estoy un poco taquicárdico, no tengo por qué estar nervioso yo cuando doy una clase. ¿Qué pasa? Tengo miedo que usted dice. Pero ¿por qué ¿sabe por qué estoy taquicárdico? No taquicárdico, pues taquicardia es 100 o más por minuto. Estoy con 83 por minuto. Yo tengo un simpático tonismo. Tendría que tener 75, 7 latidos menos. Pero bueno, 98 saturo bien. Es decir, por suerte, gracias a Dios, mis pulmones están saturando bien. Y bueno, cuando tomo a la vez el pulso carotidio y comparo la frecuencia del pulso carotidio con la frecuencia que me muestra el saturómetro, generalmente tiene que coincidir. Es decir, esa sería la que yo me tomo con el pulso carotidio,
sería la frecuencia cardíaca central, y la que me está tomando el saturómetro, que es con un pulso del flujo de sangre en los dedos, es la frecuencia cardíaca periférica. A ver ustedes, piensen un poco, ¿puede haber diferencia entre esta frecuencia carotidia y esa frecuencia que muestra el saturómetro, que es la frecuencia cardíaca periférica? ¿Puede haber diferencia, alumnos? ¿Puede ser diferente una frecuencia cardíaca central, así con la carótida, de una frecuencia cardíaca periférica con el saturómetro? ¿Puede haber diferencia en más o en menos de latidos? ¿Qué piensan ustedes, alumnos? A ver, alumnos. Mire cómo estoy bajando la... Yo creo que sí, profe. ¿Por qué? Pero, ¿Por qué? por la distancia que hay desde, digamos, lo que es la porción central hacia la periferia. Pero no estoy seguro. Bueno, ahora le voy a explicar entonces yo. Estás ubicado en el mecanismo, pero no en el porqué. Mira, cuando uno toma la frecuencia cardíaca central, evidentemente está tomando un pulso que está a escasos 30 centímetros del corazón. Por lo tanto, si fluye sangre en la aorta, tiene que venir seguro a 30 centímetros, que es la carótida. Pero cuando un paciente está hipotenso, o está muy taquicárdico, o con una arritmia cardíaca, por ejemplo, en donde se acortan los periodos de sístole, ¿verdad?, y de diástole, el pulso se llena menos. Entonces yo tomo el pulso carotidio y me da 90, por ejemplo. Y tomo el pulso radial y me da 83, 85. Es decir, me da un número menor al de la frecuencia del pulso central. Pero ¿eso por qué se produce? ¿Eso es magia? ¿Eso es brujería? No. Eso se produce porque al haber menos sangre que eyecta el corazón en cada sístole, puede llegar a llenar el pulso carotidio, pero no llega a ser perceptible el pulso radial del paciente. Por ejemplo, en casos de hipotensión por hemorragia extrema, en casos de arritmia, en donde hace que el llenado diastólico sea muy corto y la sangre que fluya no sea lo suficientemente importante en cuanto a volumen como para llenar el pulso radial, pero sí llena mi pulso carotidio. Entonces, pueden haber situaciones en donde la frecuencia cardíaca, el pulso central, el pulso acá, carotidio, sea mayor en número, en frecuencia, que el pulso radial. Pero lo contrario, que la frecuencia del pulso radial sea mayor a la del pulso carotidio central o a la cantidad de veces que nosotros ocultamos el corazón, puede ser mayor, es decir, que la frecuencia del pulso radial sea mayor que la del pulso central, lo contrario a lo anterior, ¿puede existir o no? ¿Quién está pensando ahí? ¿Algunos? No, profe. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que usted acaba de decir, si el corazón tiene la capacidad de llenar fácilmente la aorta, pero no la radial, ¿cómo va a ser capaz de llenar la radial, pero no la aorta? Claro. Y no puede haber un corazón, un supernumerario que esté ahí periférico haciendo latir más. Tenemos un solo corazón y algunos ni siquiera tienen corazón, pero en el sentido filosófico. Muy bien, alumna. Exactamente. Porque evidentemente el que hace latir es el corazón, no la arteria. La arteria no hace latir. Entonces el latido viene del corazón y nunca puede ser. Lo que sí puede ocurrir es lo que dijimos anteriormente, que la frecuencia cardíaca central sea mayor a la frecuencia cardíaca de un pulso periférico, pero nunca la frecuencia cardíaca de un pulso periférico sea mayor a la frecuencia cardíaca de central o del pulso carotidio. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Ese razonamiento es correcto. Es correcto. Muy bien. Estamos conectados. Bueno.
El primer ruido se debe al cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, es decir, al cierre de las válvulas mitral y tricúspide. La mitral separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo y la tricúspide, la aurícula derecha, del ventrículo derecho. Y el segundo ruido se debe al cierre, al componente fundamental del cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, ¿cierto? Primero y segundo ruido. Entre el primero y el segundo ruido está la sístole. Y entre el segundo ruido y el primer ruido del ciclo siguiente está la diástole. Sístole y diástole. Sístole y diástole. Reitero, ruidos normales, primero y segundo. Primero y segundo, primero y segundo, primero y segundo. Loop-dup, loop-dup, loop-dup. Primero y segundo. Si existe un tercero, es patológico. Si existe un cuarto, es patológico. En un adulto. En un niño puede no ser. Porque el niño tiene ciertas características anatómicas del corazón que hace que por ahí el cuarto o el tercero no sea patológico. En un niño, digamos, en un recién nacido y un poco más hasta los 6 meses o antes. Si no, es patológico. ¿Estamos? Seguimos. A ver. Normalmente el primer ruido, porque este es el que vimos. Normalmente el primer ruido se lo oculta como uno solo, ¿verdad? O sea, coincide en el cierre, por supuesto, se contrae el ventrículo y se contrae el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, el primer ruido se lo oculta como uno solo. Pero en niños y adolescentes puede haber un desdoblamiento del primer ruido. Es decir, que el componente mitral se adelante al tricuspidio y entonces hay como un pequeño desdoblamiento, sobre todo en la inspiración profunda del ciclo respiratorio. Puede haber un retraso del componente tricuspidio del primer ruido y puede desdoblarse el primer ruido en un niño o en un adolescente. En las personas adultos normales, cuando ustedes ocultan el loop, el primer ruido como uno solo. Y el segundo ruido cardíaco hay un desdoblamiento normal. En el segundo sí hay un desdoblamiento. Al final de la inspiración, ustedes le hacen respirar hondo al paciente y le dicen, respire hondo, no respire. Y cuando hacen eso van a escuchar loop, drup, loop, drup, loop, drup, y después larga todo el aire y hace loop, drup, loop, drup. Otra vez el segundo ruido se hace único. Eso es porque cuando en la inspiración profunda se produce la disminución de las presiones a nivel digamos, del mediastino, lleva más sangre hacia la aurícula derecha y se prolonga el tiempo sistólico del ventrículo y por lo tanto hay un retraso en el cierre de la válvula sigmoidea pulmonar. Es decir, hay un retraso del segundo componente, del segundo ruido, del componente pulmonar del segundo ruido, por un retraso debido a un aumento de presiones al final de la inspiración. ¿Están ubicados los alumnos acá? ¿Cuántos participantes tenemos? 41. Vamos bien. Vamos bien. 41 participantes. Vamos bien, alumnos. Vamos bien. ¿Hasta acá alguna duda les quedó, alumnos? ¿A alguno le quedó alguna duda? Nadie habla. Ustedes vieron que dice que cuando uno se va a casar, bueno, ahora no hay tantos casamientos. El que se ponga, diga ahora o calle para siempre. Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo sabemos cuándo el segundo ruido? O sea, ¿cómo diferenciamos si después de escuchar el segundo ruido no escuchamos un tercer ruido o sería el primer ruido? Eso no entiendo bien cómo diferenciar después del segundo ruido. Vos me decís cómo diferenciamos si hay un ruido patológico, es decir, un
un tercer ruido. Lo que pasa es que en ese caso ustedes no van a escuchar dos ruidos solamente. Van a escuchar así, lup, tup, tup. Ustedes escucharon el galope de un caballo, hace tup, 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 tup. Es decir, van a escuchar primero, segundo, tercero, tercero, tup, 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 tup. Ese ruido tercero que aparece generalmente puede aparecer con taquicardia, es decir, con aumento de la frecuencia cardíaca, o no necesariamente con un aumento, con una taquicardia, pero generalmente la frecuencia cardíaca siempre está cercana a 100. ¿Y eso saben por qué? Porque, digamos, cuando hay insuficiencia cardíaca se produce un disparo adrenérgico y por lo tanto el paciente tiene taquicardia. Tiene una taquicardia sinusal. En ese caso aparece un ritmo a 3 tiempos, se llama tuc, 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 cuando está en insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Entonces, ustedes ahí no van a confundir el tercero como el primero del ciclo siguiente, porque van a escuchar el tuc, tuc, es decir, una agrupación de 3 latidos seguidos. No, tuc, 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 tuc. No. Eso no, digamos, tuc, 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 tuc. Es decir, aparece, hay un ruido más. Van a escuchar un ruido más. Es decir, va a haber un ritmo a 3 tiempos, se llama. Porque aparece primero, segundo y tercero. Normalmente el ritmo es a 2 tiempos, ¿verdad? Recuerden que ese tercer ruido, yo les comenté y el que está preguntando el compañero, se produce cuando el ingreso de sangre irrumpe, la sangre irrumpe bruscamente al ventrículo, ya sea derecho o izquierdo, y por rigidez de las paredes, se genera un ruido. Cuando ustedes ingresan líquido en una bolsa rígida, hace... Tampoco es un ruido tan, digamos, exacto como el primer ruido. Tuc, 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 tuc. No, es como un cuc, 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 así. Tuc, tuc, cuc, tuc, tuc, cuc, tuc, tuc, cuc, tuc, tuc, cuc, así. Es decir, es un ruido tipo más leve, es un ruido que no es tan fuerte como el primer segundo. Los otros son tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, luk tuk, luk tuk, y el otro es tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. Así es, un ruido más sordo. Eso tienen que acostumbrarse a escuchar ustedes cuando ocultan un paciente. Pero eso se oculta, el tercer ruido, en situaciones patológicas. Ejemplo, insuficiencia cardíaca. Ejemplo, cuando se está produciendo un infarto de miocardio, por ejemplo, hay una rigidez de la pared arterial y el paciente viene con dolor, oculta cuando la porción del ventrículo izquierdo tomada por el infarto, la arteria irrigada por ese, que irriga una zona importante del corazón se tapó, ahí ustedes van a ocultar un tercer ruido debido al ingreso de sangre a un ventrículo rígido, por ejemplo. A ver, el que me preguntó, ¿se le aclaró algo la duda o no? ¿Alguno? Sí, profe, sí. Gracias. O sea, bueno. Normalmente se lo oculta como uno solo. El segundo ruido, eso ya vimos. ¿Vieron? Ahora vamos a ver qué son los soplos cardíacos. Nosotros habíamos dicho que entre el primero y el segundo ruido, y entre el segundo ruido y el primero del ciclo siguiente, hay silencio. Silencio. O sea, no se escucha ningún ruido. Cuando esos silencios, ya sea el primer silencio o el pequeño silencio, o el gran silencio, están ocupados por otro ruido, o sea, se produce así. Tuc, 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 tuc. Ese es un soplo cardíaco. Parece que sopla, o sea, se lo oculta ese silencio no está vacío, no es silencio, sino que está ocupado por un ruido, es decir, tuc, 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 tuc. Fíjense ustedes, ¿qué es un soplo cardíaco? Es un ruido anormal
producido por el fluido de la sangre, el transcurrir de la sangre a través de un orificio estrecho, o el generado de una válvula que no cierra bien, que es insuficiente. También se produce un soplo, porque se produce un remolino de sangre anormal que genera un ruido patológico. Entonces, un soplo cardíaco es un ruido anormal que se genera por el transcurso de la sangre a través de un orificio que esté endurecido o que esté disminuido en su área. La disminución en su área de un orificio valvular, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la disminución del diámetro de un orificio valvular? ¿Cómo se lo llama? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? ¿Estenosis, profe? Perfecto, estenosis, exactamente. Estenosis es el estrechamiento del orificio valvular. Cuando hay estenosis, se produce un sonido anormal entre un y otro ruido. Por ejemplo, si hay una estenosis aórtica, cuando la sangre se eyecta hacia la aorta, es decir, cuando después que se cierran las válvulas auriculoventriculares, se abre la aorta y transcurre la sangre, va a hacer así. Es decir, la sangre a través de la aorta va a transcurrir, pero emitiendo un sonido, produciéndose un sonido. Cuando no hay estrechez, cuando no hay estenosis o endurecimiento de la válvula, la sangre no genera ruido. Se hace todo de manera tan normal y con una circulación laminar de la sangre, sin turbulencia, que no se produce ruido. ¿Vieron? Así es. Entonces, como dijo el compañero, la estenosis es la estrechez de la válvula. Bien. Y esos soplos, que son anormales, que se producen en los lugares donde normalmente no hay ruido, es decir, en los silencios, pueden ser funcionales o estructurales. ¿Cuándo son funcionales los soplos? Cuando se debe, por ejemplo, a situaciones de aumento de la velocidad del flujo de sangre que hacen que se genere cierto grado de turbulencia a través de la válvula y aparece un ruidito anormal, un soplo. Por ejemplo, cuando un paciente tiene una infección y tiene fiebre, 40 grados de fiebre, puede aparecer un soplo debido a la fiebre. Cuando un paciente tiene anemia, la sangre tiene menos viscosidad y entonces al transcurrir a través de una válvula que aunque sea normal, genera un ruido. En ese caso son soplos funcionales. ¿Por qué? Porque desaparece la fiebre y desaparece el soplo. Desaparece la anemia, se cura la anemia y desaparece el soplo. Esos son soplos funcionales, que son debidos a una situación específica transitoria, no anatómica. Los estructurales son aquellos que se deben a una alteración estructural, es decir, cuando la válvula está endurecida, cuando la válvula está tapada, cuando la válvula está insuficiente y se dilata el anillo de la válvula. Es decir, son situaciones, alumnos, anormales estructuralmente. Profe, Sí. una duda. ¿Y un soplo funcional que sea crónico puede conllevar a un soplo estructural? Un soplo funcional que sea crónico. Si es funcional y se soluciona el problema que genera el soplo tiene que desaparecer si es funcional. Los soplos funcionales desaparecen porque no son soplos debidos a... Desaparecen si se soluciona el problema o la situación que genera el soplo. Si la fiebre baja y era por
la taquicardia y la hiperdinamia de la fiebre que se producía. Si la anemia se corrige y era por la anemia que se producía el soplo. En esos casos sí, pero en casos en donde hay una alteración de la estructura, no, de ninguna manera. En esos casos no. Por ejemplo, si el paciente está en un cuadro febril y no sale de la fiebre y sigue teniendo fiebre, se le produce el soplo funcional, ¿puede ser que el corazón desarrolle un soplo estructural o no? No. Si el paciente tiene fiebre, por ejemplo, por una endocarditis bacteriana, que es una enfermedad que afecta las válvulas y que produce fiebre, por supuesto, por la afectación de las válvulas, que al final las válvulas se terminan afectando estructuralmente, porque si se afectan las válvulas, hay una afectación estructural, pero nunca un soplo funcional puede transformarse en permanente si desaparece la causa que lo... Nunca. Ok, gracias. De nada. ¿Qué más podemos saber en relación al soplo? Esto que puse acá es la bibliografía, digo, la semiología del soplo. El tiempo del ciclo cardíaco. Cuando ustedes describen un soplo, tienen que poner soplo ubicado o de mayor intensidad de ocultación en cualquiera de los focos que describimos. Foco aórtico, foco pulmonar, foco tricuspidio o foco mitral. O área aórtica, área pulmonar, área tricuspidia o área mitral. Tienen que saber hacia dónde se irradia. ¿Qué significa hacia dónde se irradia, alumnos? A ver, acá dice irradiación, dice la diapositiva. ¿Qué significa hacia dónde se irradia el soplo, alumnos? A ver, alguien que me dé una idea. Dame una señal, como dice la canción. A ver, alumnos, yo quiero que ustedes piensen, porque el hombre es un ser, el hombre y la mujer, estamos hablando de género, es pensante. ¿Qué es, díganme, eso que le pregunté? Irradiación, ¿qué es? Creo que sería, por ejemplo, cuando nosotros ocultamos encontrar un foco donde se escucha con mayor intensidad y en el resto de los focos, uno con menor, otro con aún menor intensidad o un foco donde no se escucha, entonces tenemos que saber a qué foco se está irradiando el sonido o algo así. Perfecta la respuesta. Es decir, si hay un foco de mayor ocultación, por ejemplo, nosotros escuchamos un foco de mayor ocultación en el foco aórtico, cuando hay una estenosis aórtica, por ejemplo, un soplo sistólico aórtico, vemos que en la base del cuello del paciente se oculta también el mismo soplo que estamos ocultando acá, pero con una menor intensidad, como dice el compañero. Decimos que el soplo sistólico de máxima ocultación en foco aórtico, irradiación a la base del cuello, por ejemplo. ¿Hacia dónde se irradia? Hacia dónde se va, hacia dónde se dirige, y eso nos da una idea de hacia dónde va la columna sanguínea. En este caso va hacia todo el arco aórtico y todas las arterias que nacen del arco aórtico e irrigan nuestro cerebro, irrigan nuestro cuello, irrigan nuestras glándulas, las glándulas y todas las estructuras anatómicas y en nuestra cabeza y cara, todo. Eso es irradiación. ¿Hacia dónde se dirige? Localización, el lugar donde se oculta el soplo. Irradiación, hacia dónde se dirige y cuál es el foco o el área de máxima ocultación. Características del sonido. Características del sonido se refiere a si el sonido es agudo o si es grave. Los soplos sistólicos, por ejemplo, por estenosis aórtica, en donde el flujo de sangre en sístole con un ventrículo que tiene tanta masa muscular es de una presión muy alta, se produce un soplo de tonalidad aguda, o sea, hace como un arrullo de una paloma, inclusive, se asemeja a eso. Ustedes habrán escuchado el arrullo de una paloma. Cuando la paloma canta, generalmente se escucha un sonido agudo, agudo de tonalidad musical. No musical sería, que también es en el soplo aórtico, pero hay soplos aórticos en donde está
muy endurecidas las válvulas, muy calcificadas. Hace la sangre. Tiene una tonalidad de música, una tonalidad musical, un sonido agudo. A eso se refiere las características del sonido. A eso se refiere las características del sonido. ¿Y a qué se refiere la forma? ¿A qué se refiere la forma del soplo? La forma se refiere a toda una banda, es decir, se hace todo igual, es decir, empieza y termina del mismo ancho. O si tiene un lugar de mayor intensidad. En el aórtico generalmente tiene un anmé, es decir, un tiempo de mayor intensidad en el mesosístole, en el medio. Mesosistólico quiere decir en el medio de la sístole, es decir, hace así. Es decir, como un rombo. Empieza de mayor intensidad, se produce más intensidad, después decrece, como un rombo. Y el otro sería como un rectángulo, ¿verdad? Foco de mayor, digamos, la forma que tiene el soplo, la forma que dibuja en el sonido de acuerdo a su mayor o menor intensidad. Empieza siendo de poca intensidad, en el medio se hace de máxima y en final disminuye. Parecido así sería el soplo sistólico por estenosis aórtica, por ejemplo, ¿cierto? La forma del soplo, las características. Y existen situaciones en donde el soplo empieza antes del cierre de las válvulas. Por ejemplo, cuando un anillo valvular, ya sea el anillo valvular mitral o el anillo valvular tricuspidio, se dilata, la sangre empieza ya a regurgitar anormalmente, por el anormal cierre de las válvulas, hacia la cavidad. Si es derecha, hacia la aurícula derecha, si es izquierda, hacia la aurícula izquierda, y antes de que se cierre la válvula empieza a aparecer ya el sonido anormal. ¿Por qué? Porque la sangre está fluyendo anormalmente hacia la cavidad que no debe irse, que no debe regurgitar, antes de que se cierre la válvula, la válvula mitral o tricúspide. ¿Se ubicaron ahí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a hacer un repaso de cuáles son las valvulopatías más frecuentes, alumnos. A ver. La más frecuente es la valvulopatía aórtica, alumnos. Generalmente la estenosis aórtica puede ser valvular cuando está en el plano de la válvula, supravalvular cuando está por encima de la válvula o subvalvular cuando está por debajo de la válvula. Estenosis aórtica. Y la otra es la insuficiencia aórtica, que es cuando la válvula aórtica se cierra anormalmente y la sangre fluye hacia la cavidad del ventrículo izquierdo de manera anormal. ¿Cierto? Alumnos, ¿me están siguiendo o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, estenosis aórtica puede ser valvular, cuando hay en el plano de la válvula, supravalvular, cuando hay un diafragma anormal congénito por encima de la válvula, y subvalvular cuando hay una alteración en la pared del ventrículo, hay una hipertrofia, por ejemplo, asimétrica, cuando hay una miocardiopatía hipertrófica, ahí se produce una estenosis subvalvular. Por eso es que cuando se contrae el ventrículo y las paredes están muy hipertróficas, contactan entre sí en el tracto de salida de sangre y ahí se cortan las dos paredes con la valva anterior de la mitral y cierra mal, no puede fluir sangre hacia la aorta y el paciente tiene, por ejemplo, un síncope. ¿Y a qué le parece? Ahí vimos estenosis y vimos insuficiencia. ¿Y qué le parece a usted qué cosa le parece a usted que es la enfermedad aórtica? Vimos lo que era la estenosis, es la estrechez.
La insuficiencia es la falta de cierre normal de la válvula. ¿Enfermedad qué? ¿Qué sería la enfermedad aórtica? ¿Quién me dice? ¿Quién está conectado? Que es como una arteriosclerosis de la aorta, que esté endurecido, que no tenga la misma elasticidad de siempre. La enfermedad es cuando existen las dos cosas. Cuando hay estenosis y cuando hay insuficiencia. O sea, se abre mal y se cierra mal. Entonces, hay un soplo sistólico y hay un soplo diastólico. Hay un soplo sisto-diastólico. Se cierra mal en sístole, se abre mal en sístole, si se estamos tratando de la válvula aórtica, y genera un ruido. Y cuando se cierra, también porque está endurecida, hace que no se coapten bien, ¿verdad? Que no se coapten bien, y se produce un sonido diastólico. Y eso se llama enfermedad, cuando existen las dos patologías, la estenosis y la insuficiencia. Enfermedad es cuando hay las dos cosas. Enfermedad aórtica, entonces, estenosis e insuficiencia. ¿Qué pasa con la estenosis aórtica? Es una obstrucción a la eyección ventricular izquierda localizada a nivel de la válvula aórtica, ¿verdad? Generalmente la más frecuente es cuando está a nivel de la válvula aórtica, no la supra ni la subvalvular, sino la valvular. Pueden ser, la más frecuente es congénita, es decir, que un individuo nazca con una válvula aórtica que en lugar de tener 3 cúspides, tiene 2 cúspides. Normalmente la válvula aórtica normal tiene 3 cúspides que se abren, pero cuando tienen congénitamente por una normal despegamiento en el desarrollo embriológico de la persona, esa válvula en lugar de tener 3 cúspides, tiene 2 cúspides, se llama válvula aórtica bicúspide. Y esa válvula evidentemente tiene una alteración no solamente en la válvula, sino hay una alteración en el anillo valvular y en la raíz de la aorta misma. Y entonces se produce con frecuencia esos pacientes que nacen con una válvula aórtica bicúspide, viven su niñez y adolescencia normalmente, pero después de los 25, 30 años, tienen una estenosis aórtica que necesita operarse. A veces puede llegar a tener 40 o 50 años y en ese momento llega el momento en que se descubre, porque por ahí si no se hace un examen no se descubren, aunque generalmente la válvula aórtica bicúspide siempre genera soplo y hay que operar al paciente. Esas serían las congénitas, es decir, por problemas en el desarrollo embrionario, se produce, en lugar de 3 cúspides, hay 2 cúspides. Y las reumáticas se producen por enfermedad inflamatoria de las válvulas, en el caso de que exista fiebre reumática, y que por lo tanto el paciente tiene una alteración estructural de la válvula ocasionada por la fiebre reumática. Fiebre reumática es la enfermedad producida por el estreptococo betamolítico del grupo A, que se produce en la niñez y o adolescencia, y que puede generar o genera enfermedad valvular, casi siempre, no siempre, y eso termina en una estenosis aórtica. Pero también, si se trata de una fiebre reumática, no solamente enferma la válvula aórtica, sino enferma la válvula mitral. Las otras son, las estenosis aórticas son las que se producen en mayores de 40 años, sobre todo individuos más aún, yo diría mayores de 70, y se produce por calcificación de la válvula y es una válvula es un fenómeno degenerativo y inflamatorio que se produce en las personas de más edad, ¿verdad? Ahí aparecen pulsos anormales, el soplo frecuentemente está presente, casi siempre, en más de un 95% del soplo está presente en la estenosis aórtica. Los síntomas pueden ser el síncope. Cuando aparece un síncope, la sobrevida a los 3 años más del 50% está muerto. Cuando aparece la angina de pecho, a los 5 años
pueden tener una sobrevida de 5 años. Cuando hay insuficiencia cardíaca, a los 2 años el paciente se muere. Es decir, el síncope, la insuficiencia cardíaca y la angina de pecho, es decir, que el paciente se desmaye y pierda conocimiento ante la presencia de un cuadro de estenosis aórtica, que tenga dolor de pecho de una insuficiente irrigación coronaria o que tenga insuficiencia cardíaca, significa que el paciente prontamente en ese tiempo se va a morir. O otro síntoma es que aparezca muerte súbita, y la otra enfermedad que suele aparecer en los pacientes con estenosis aórtica es la endocarditis bacteriana, que aparece en individuos que tienen una alteración en el flujo de sangre en la aorta y que por lo tanto se genera turbulencia y el paciente puede tener una inflamación del endocardio valvular y se genera una enfermedad que se llama endocarditis bacteriana. La otra enfermedad frecuente es cuando la válvula aórtica no se cierra bien y hay un reflujo desde la aorta hacia la cavidad ventricular izquierda por causas relacionadas con patología de la válvula, de la raíz de la válvula aórtica o de ambas. Y eso se llama insuficiencia aórtica. Insuficiencia, entonces, es cuando hay un anormal cierre de las válvulas sigmoideas. En la insuficiencia valvular aórtica se la puede clasificar en leve, moderada, severa. La etiología de la insuficiencia es la dilatación de la raíz aórtica. La válvula aórtica bicúspide que habíamos hablado genera estenosis, pero también insuficiencia. Entonces, si hay estenosis y hay insuficiencia, ¿cómo habíamos dicho que se llamaba la entidad, alumnos? Si hay estenosis y hay insuficiencia. Enfermedad, profe. Enfermedad, exactamente. Enfermedad. También, cuando hay endocarditis bacteriana, se produce la destrucción parcial o total de las válvulas y se produce una insuficiencia aórtica severa que necesita un reemplazo valvular urgente, porque eso generalmente lleva a la muerte del paciente. Así que imagínense de qué estamos hablando. En otras enfermedades crónicas también, como la artritis reumatoidea, las espondilitis anquilosantes, son otras patologías que llevan a la retracción de las válvulas, de las sigmoideas, de las válvulas sigmoideas aórticas y que generan una insuficiencia valvular. Hay una sobrecarga de volumen porque la sangre vuelve hacia el ventrículo izquierdo, en el caso de la insuficiencia aórtica, vuelve un volumen adicional y el ventrículo izquierdo se va dilatando, ¿verdad? Se dilata y hasta que llega un momento que el ventrículo izquierdo no puede más con ese volumen que le llega y el paciente tiene que ser operado. Tiene que ser operado. Tiene que ser bueno. Esa es la fisiopatología de la insuficiencia aórtica. La patología frecuente es la estenosis mitral, que, como yo le decía anteriormente, se produce como una de las patologías que produce insuficiencia mitral, es la que aparece después de una reumática, aparece en la tercera o cuarta década de la vida, sobre todo en mujeres más que hombres, la reumática estamos hablando, ¿eh? Es decir, que por largos periodos estas estenosis mitral son asintomáticas y los síntomas aparecen ante situaciones de mayor demanda, como por ejemplo un embarazo,
o el ejercicio. Y los pacientes, ante a la aparición de un embarazo en las mujeres o del ejercicio, ya sea mujer o hombre, el paciente tiene falta de aire, que es la disnea. La disnea es la sensación patológica subjetiva de la respiración y el aumento de la frecuencia. Puede aparecer disnea paroxística nocturna, edema agudo de pulmón, hemóptisis, fibrilación auricular, que es una arritmia frecuente y que genera fenómenos cardioembólicos. El tamaño de la aurícula izquierda se agranda, los trombos en la aurícula izquierda se aparecen y pueden ser los que ocasionan émbolos, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, fíjense, acá se ve el esófago en la radiografía a la derecha teñido por vario, se ve todo blanco porque es el vario, y el que estrecha el conducto es una aurícula izquierda gigante por una estenosis mitral. Bueno, yo les aconsejo a ustedes que vayan leyendo la bibliografía que les recomiendo a ustedes. Es esta, la semiología cardiovascular de Caíno Sánchez, la semiología médica de Argente Álvarez. Pueden buscarla en internet con estos nombres, Semiología Cardiovascular de Caíno Sánchez. Ese libro está en la biblioteca, aunque por supuesto ahora con la pandemia tienen un limitado acceso. Estos son los libros que yo les recomiendo para que vayan leyendo y vayan profundizando más los conocimientos de lo que les fui diciendo hasta ahora en la clase. ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bueno, vamos a dar por finalizado el teórico y vemos si, de acuerdo a lo que me dice el jefe de cátedra, el doctor Di Santo, veo si yo continúo la semana que viene o continúa él y después me hago cargo yo de los teóricos que faltan. Pero llevamos 1 hora, 10 minutos de teórico. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, alumnos. Dale, profe, hasta luego. Bueno, Hasta profe, luego. gracias. Chao, profe. Hasta muchas luego. gracias. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Igualmente para ustedes. Igualmente para ustedes.